Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Regresamos con Agárrate y pues yo te quiero preguntar, ¿sí? ¿Necesitas dinero? Yo creo que todos necesitamos dinero y por eso yo te voy a invitar a que vayas a la plataforma de latincredits.com, que tienen nuevos planes y te vas a poder conectar con los especialistas en su chat en vivo. En 15 minutos apenas, ellos te van a guiar para que des los 3 pasos que te van a hacer conseguir el dinero que necesitas para pagar las deudas que te están agobiando, para alquilar una propiedad, para inyectarle dinero a tu negocio para crecer, para comprar un vehículo o incluso para comprar una propiedad. Latin Credits te consigue el dinero para remodelar tu casa, para pagar los trámites de inmigración, para todo lo que necesites. Ahora, la plataforma de Latin Credits ofrece servicios corporativos. Haz tu cita online a través del link que te vamos a dejar en la descripción del video. Los especialistas de Latin Credits te van a llevar de la mano para que logres tu objetivo de crecer sanamente en este país. Acuérdense que ellos son el lado humano del Credit Score. Bueno, y quiero invitarte para que vayas a probar los shawarmas en Shawarmas Diana. No solo los shawarmas, toda la comida arabesa que nos encanta, pues ellos la preparan en el momento con todos esos ingredientes súper frescos. De verdad que comerse un shawarma, un tabule, lo que quieras, un falafel, delicioso en Shawarmas Diana. Yo te invito a que los visites en su página de Instagram, que es @shawarmasdiana, para que tú veas hasta cómo hacen las compras, todas las cosas súper frescas. Y es muy importante que en el momento en que te van a servir el plato es porque está recién hecho. Regresamos con Agárrate. Hoy no es mi mejor día. Estoy un poco molesta. Voy a conversar con Rubén Chirino Leáñez, vicepresidente de Megaanálisis. Buenas noches, Rubén. Bueno, efectivamente, no sé si vieron el primer segmento. Ya aprobaron el informe. En la Asamblea Nacional del 2015 aprobaron el informe amañado sobre monómeros. Lo aprobaron con los votos de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo y de Primero Justicia. No sé si escuchaste, porque te tenía ahí esperando, tengo rato ahí haciéndote esperar, Rubén, si escuchaste lo que dije en el primer segmento, una barbaridad que todavía, a pesar, no escarmientan los políticos en Venezuela, ¿sabes? No escarmientan. Buenas noches, Patricia. Sí, escuché atentamente ese primer segmento y bueno, lo acabas de decir, no escarmientan los políticos en Venezuela. Seguimos en un país en donde la política actúa de espaldas a la realidad, a los intereses de la mayoría y está el divorcio de un lado y otro que lo que menos le importa son eso, los intereses de la mayoría. Ellos se sienten solos en su mundo. El mundo de la política no tiene ningún tipo de relación con la realidad de los venezolanos, ni con los intereses de los venezolanos, ni las preocupaciones de los venezolanos. O sea, es lamentable, pero es una tragedia de tener esta situación política en el país con personas que no tienen como objetivo la defensa de los intereses de los venezolanos y del país. Bueno, yo creo que con lo que está pasando ahora ellos están sellando 3 años de oprobio. Hablo de quienes conformaron
este gobierno interino, el G4, Rubén, porque la conversación que precisamente íbamos a tener o vamos a tener en este segmento tiene que ver con cómo está el venezolano, cómo está realmente el venezolano, porque tanta insistencia en que en Venezuela todo está mejor, y yo digo, o sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tapar con cemento a seres humanos que están vivos? ¿Sabes? ¿Hasta cuándo los vamos a enterrar vivos con falsa información? Cierto, Patricia, esta lucha del venezolano que quedó en el país, del venezolano que está afuera, en otras latitudes, en otros países del mundo, esta lucha es por la verdad que atormenta, que persigue, que lamentablemente día tras día golpea a la mayoría de los ciudadanos del país, verdad que se manifiesta en cifras, que se mide cuantitativamente, pero que por intereses de grupos pequeños es olvidada, es ocultada, son números, cifras, informaciones que atormentan, que preocupan a quienes les interesa es mantener en vigencia un telón que oculta la realidad del país, que maquilla la situación de los venezolanos y termina por desesperanzar más a quienes la viven, a quienes la padecen. Y ciertamente todo lo esta clase política y el ocultamiento de la verdad inicia desde lo más cotidiano, la vida diaria, la electricidad, por ejemplo. No hablan los políticos, no hablan los medios de comunicación dentro del país. En los últimos 3 años, el sistema eléctrico, por ejemplo, han aumentado los cortes, las fallas eléctricas en un 96.1%. De eso no hablan, no les interesa tocar esa tecla a los políticos. Tampoco se dedican a estudiar o a hablar de la precariedad del servicio de agua potable en el país. Los ciudadanos de a pie sufren y padecen con un servicio de agua potable que ha empeorado para el 83.8% de los ciudadanos, ya sea en la calidad del servicio o en la frecuencia con que el vital líquido llega a los hogares venezolanos. No le es importante tanto al gobierno en funciones o en ejercicio dentro del país como al gobierno en funciones o en ejercicio en otra dimensión hablar del problema de combustible y de gasolina en el país, que para el 97.1% de los ciudadanos ha empeorado en los últimos 3 años. No es prioridad dentro del país o para el gobierno en la dimensión desconocida, en el interinato, hablar de que el costo de la vida ha aumentado para el 98.9% de los venezolanos en los últimos 3 años. La realidad no es prioridad para la clase política, para las dos clases políticas en el país, porque esta realidad les preocupa. Ellos deben mantener al país detrás de un velo de maquillaje, detrás de un velo de ficción, detrás de una arrogancia política que se esconde en el cargo de ministro, en los roles que la política les da, pero la realidad no es importante para ellos, no es importante en la narrativa del país, no es prioritario para ellos entender que para el 94.6% de los ciudadanos en los últimos 3 años su capacidad de compra, su poder adquisitivo empeoró. Eso no es importante porque ellos no pertenecen a este grupo. Es lamentable cuando toda una sociedad es de una u otra forma es secuestrada por pequeños grupos políticos a los cuales estas realidades no les importa y lo que menos les interesa es que se hable de ellas, que se debatan, que se discutan, que se investiguen del por qué existen estas crisis en la cotidianidad de la vida del venezolano. Aparecen situaciones que sirven de maquillaje, de filigranas con la cual se trata de llenar la narrativa. Por ejemplo, el de las bolsas CLAP o las cajas CLAP, un sistema ineficaz, paupérrimo, de pobre calidad, de poca efectividad, que no llega a los venezolanos, cuando nunca les llega esa caja al 30% de los hogares, al 29.3%. Pero se habla de que es un servicio. Estamos hablando de lo que hablan en el lado del gobierno
en funciones dentro del país, pero no se dice que, por ejemplo, solamente le llega a todos los hogares 6.1% todos los meses, cada 2 meses solamente le llega al 25.8%. O sea, la inestabilidad o el desorden en cuanto a la frecuencia en la entrega de estos kits, cuyo objetivo en teoría es el beneficio de los venezolanos, de eso no se habla. Solamente se habla de la propaganda, tampoco hablan de la otra acera, de lo ineficaz y lo paupérrimo del servicio. Hay que recordar lo que ya se ha hablado antes sobre las cartas de buenas conductas, en fin. O sea, la gran pantomima que es el plan CLAP no se discute, lo ineficaz, lo inconstante que es en su entrega. Cuando no le es importante, cuando al 100% de los que hemos entrevistado y se le ha consultado sobre esas cajas y esos kits CLAP, al 100% no les dura ni siquiera un mes esa caja, ese kit, que lo que someramente pesa son alrededor de 9.5 kilos en cuanto a su contenido. La mediana es de 10 kilogramos. O sea, estamos hablando de que al 100% de los hogares no le es suficiente esa caja, pero de eso no se habla, amén de la pobre calidad. Entonces, la verdad en Venezuela, Patricia y los que nos escuchan, la información, las cifras, el conocimiento de lo que en realidad padecen los venezolanos no es trascendente para los políticos. Para los políticos lo trascendente es lo que en su mundo existe, en el mundo del diputado, en el mundo del gobernador, en el mundo del presidente, en el mundo del que es alcalde, en el mundo del que vive con ellos, en ese mundo que solamente convoca a una pequeña porción del país. Eso es lo que interesa. Lo que le padece o lo que sufre o le preocupa a la mayoría no les importa. No les importa, no ves a los políticos hablando de la incomodidad y el malestar del retorno a clase desde esta semana, el del cual ya para el mes de agosto el 74.8% consideraba que no estaban dadas las condiciones. Ha habido un comienzo de clase trompicones en el país, la mayoría de las instituciones educativas no están en condiciones, los padres no tienen cómo desplazarse en la mayoría de los casos. Hay regiones en el país en donde el transporte público solamente trabaja hasta determinadas horas del día por el problema del gasoil y por el problema de la gasolina. Entonces, esta realidad que tienen los padres de no tener cómo comprarle un uniforme, cómo comprarle calzado a unos niños y adolescentes que en el último año cambiaron de talla, cambiaron de tamaño, crecieron, es otro gasto el cual no pueden correr la mayoría de los hogares. Pero eso no es importante para los políticos. Todas estas cifras que son la realidad, que preocupan y con las que viven los venezolanos diariamente, les da terror a los políticos, les preocupa a los políticos porque es la realidad. Entonces, vivimos en un país en donde lamentablemente la casta política, que es una minoría paupérrima que hace arrogancia, actúa con arrogancia como una mayoría que no es, no les gusta y no quieren que se hablen de que todos estos partidos, todos juntos, PSV, el Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular, el MAS, todos los partidos políticos de Venezuela no llegan al 20% de militancia. Eso de que Adeco es Adeco, Copellano vota por los de Primero Justicia. No, eso es mentira, no son nada más que el 20% de personas que tienen un carnet, pero eso no les interesa. Estas son cifras que les mortifican, les preocupan porque en su mundo de la política, los menos importantes en esta película tragicomedia que se ha convertido el país, los menos importantes son los protagonistas reales, que son los ciudadanos. Ellos no les gusta hablar de eso y mucho menos hablar o tocar la tecla de cómo el vaso comunicante ideológico y de la manera como ven al país, que es el socialismo, es rechazado por la mayoría. No, de eso no habla ninguna de las asambleas nacionales, ni la del 2020, ni los diputados de una u otra, ni los que dicen que son candidatos, pero que hace un mes decían que no iban a participar, luego que sí tienen que participar y hace como 5 días nuevamente dicen que no. Ellos no van a decir nunca,
y no les va a interesar nunca que se sepa que el 71.4% de los venezolanos considera que el socialismo lo que trae es malvivir, lo que trae es retraso, lo que trae es desesperanza, lo que trae es migración, lo que trae es tormento, como lo acabamos de ver, con la electricidad, miseria con planes como el CLAP, miserias y dádivas que no alcanzan para nada, como los $2 que dan mensuales con los bonos de la patria. En fin, vivimos una tragedia convertida en un acto, una puesta en escena, en donde las cifras reales, la información que debe ser objetiva, la estadística no importa para ninguno de estos actores. Lo que importa es el circo, el pan y circo con el cual se quiere seguir surfeando sobre una tragedia que tiene un reflejo en millones de venezolanos fuera del país, con un 64.3% de hogares fragmentados, con una sociedad envejecida en cuanto a la jefatura de hogar, producto de esto mismo, con abuelos ahora nuevamente siendo padres y ahora con la preocupación de un retorno a clase obligado, que no se habla de cómo un país se le quiere imponer a los niños y adolescentes algo tan importante como una vacunación cubana que no ha sido aprobada por pares o vacunas que aún no han sido probadas para menores de edad. Bueno, en Venezuela ya eso es una orden. O sea, lo importante que son nuestros ciudadanos, a los políticos les resbala. Es por eso que para los ciudadanos, los políticos se generan es indiferencia, hastío, hay un hartazgo de ellos, hay un cansancio de verles, hay un agotamiento de la cosa política porque en su discurso, en su narrativa, se obvian las realidades y se anulan cifras, números que las reflejan porque simplemente ponen en riesgo su precario control desde la minoría que son. Ponen en riesgo el mantener el telón de la mentira levantada, ocultando la verdad que atormenta a la mayoría. Bueno, Rubén, de verdad que es deprimente escuchar todo esto, sobre todo porque es como que no hay nada que hacer con respecto a esto, ¿no? Lo único es que hay que hacer el trabajo para que la verdad se conozca. Es lo que te digo, claro, para que no tengamos a seres humanos vivos enterrados, lapidados con mentiras, ¿no? Es lo único que se puede hacer. Lo único que podemos seguir haciendo es eso, determinando verdades, investigando verdades, cada quien en su rol, porque es lo que nos toca como país. Tenemos, por ejemplo, una preparación de un estudio reciente que no hemos realizado, nos llevó a conocer que el 66% de los médicos han migrado de Venezuela en especialidades de alto costo, específicamente en generales el 66%. Nos llevó a conocer que hay regiones del país donde deben mudarse prácticamente a estados como Aragua o Carabobo o aquí mismo la misma capital para buscar atención médica, porque en sus regiones los médicos de alto costo, oncólogos, traumatólogos han desaparecido porque simplemente se fueron del país. O sea, la tragedia venezolana no les importa, pero lo que debemos seguir es investigando. El INE no va a decir que el país ha envejecido. La Asamblea Nacional del 2015 no va a decir, ni la actual, que ellos como partidos y los partidos que la conforman son una minoría. Bueno, debemos seguir diciendo lo que sienten, piensan y sufren los venezolanos, porque es la verdad la que más temprano que tarde podrá darle a este país un destino mejor, un futuro de progreso, de esperanza, porque solo sobre la verdad, solo sobre el reconocimiento de lo que sienten y opinan las mayorías, es que se pueden construir realidades concretas. Lo demás es solamente humo político con el cual ellos existen y mantienen este telón de mentiras enarbolado. Gracias de verdad, Rubén Chirino. En el siguiente segmento, por cierto, vamos a hablar de la farsa electoral y que ahora va a incorporar a la dirigencia estudiantil de Venezuela, que se van a unir
como candidatos. Muy lamentable. Gracias, Rubén. Un abrazo, Patricia. Hasta luego. Ya regresamos con Agárrate.